Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos acerca de las clases de sujeto. Para ello te pido por favor que tengas a la mano tu libro de lenguaje, tu lapicero y tu cuaderno para que tomes nota de lo más importante y trabajes en el libro completando en los ejercicios. Empezamos entonces. Si nosotros observamos la siguiente imagen, nos dice el padre y su hija leen un cuento. Todos los alumnos escuchan atento al profesor. Si te recuerdas, la semana pasada, en el capítulo anterior, hemos trabajado el reconocimiento del sujeto y hemos analizado la estructura del sujeto. En este capítulo vamos a hablar de las clases de sujeto en una oración bimembre. Hablamos entonces de las clases de sujeto. Una de ellas es por la aparición del sujeto. Entonces vamos a tener a un sujeto tácito y a un sujeto expreso. Pero veamos primero al sujeto tácito. Tenemos la siguiente oración y nos dice, también comprendimos nuestra suerte. El verbo en la oración, la palabra que indica acción, viene a ser comprender. Entonces preguntamos, ¿quiénes también comprendimos nuestra suerte? No se encuentra explícito, ¿no es cierto?, en la oración, pero se sobreentiende quién está realizando la acción. Entonces, cuando se sobreentiende, cuando el sujeto no aparece en la oración, está implícito, pero se deduce y se sobreentiende quién está realizando la acción, vamos a llamar sujeto tácito. Y lo que tenemos aquí viene a ser nuestro predicado. Vamos al sujeto expreso. Tenemos la siguiente oración. Edipo Rey supo muy tarde su destino. Preguntamos al verbo saber. ¿Quién supo muy tarde su destino? Edipo Rey, que viene a ser sujeto de la oración. ¿Qué se dice de Edipo Rey? Que supo muy tarde su destino, que viene a ser el predicado de nuestra oración. Ahora, ¿qué podemos decir del sujeto expreso? ¿Cuándo se dice que el sujeto es expreso? Cuando el sujeto aparece explícitamente en la oración. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sujeto tácito y un sujeto expreso? Es que el sujeto es tácito cuando no aparece, ¿verdad?, en la oración, está implícito, sobreentendido. Pero es expreso cuando el sujeto está explícito en la oración, aparece en la oración. Avanzamos y vamos a ver por la cantidad de núcleos. Por la cantidad de núcleos vamos a tener a un sujeto simple. Ejemplo, todos los muchachos lograron entrenar un poco. Preguntamos al verbo, ¿quiénes lograron entrenar un poco? Todos los muchachos, que viene a ser sujeto de la oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Vamos a ver la estructura del sujeto. El sujeto dentro de su estructura comprende todos, viene a ser un determinante indefinido que va a trabajar como modificador directo. Los, artículo determinante, que también cumple la función de modificar directamente ¿a quién? A muchachos. ¿Y muchachos qué viene a ser? Viene a ser un sustantivo común, ¿verdad?
que cumple la función de núcleo del sujeto. Entonces, ¿cuándo decimos nosotros que nuestro sujeto es simple? Cuando nuestro sujeto, la estructura de nuestro sujeto consta de un... Hablamos ahora del sujeto compuesto. Veamos el siguiente ejemplo. El hombre y su hija regresaron a Lima. Preguntamos al verbo, ¿quiénes regresaron a Lima? El hombre y su hija. Viene a ser el sujeto de la oración y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Si analizamos la estructura del sujeto, vamos a ver el que viene a ser artículo determinante que va a modificar directamente ¿a quién? Hombre. Hombre es un sustantivo común que cumple la función de núcleo del sujeto. Y viene a ser el nexo que va a enlazar. Su viene a ser un determinante posesivo que trabaja como modificador directo. Hija viene a ser el núcleo, por lo tanto, en esta estructura el sujeto, ¿cuántos núcleos tiene? Tiene 2 núcleos. Por lo tanto, decimos que el sujeto es compuesto cuando consta de 2 a más núcleos. Veamos ahora por la presencia de complementos. Entonces, mi sujeto puede ser incomplejo o complejo. Veamos primero cuando se dice que el sujeto es incomplejo. Observa el siguiente ejemplo y dice Ana María finalmente decidió partir para siempre. ¿Quién decidió finalmente partir para siempre? Ana María, que viene a ser sujeto de la oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Entonces, decimos, la oración en el sujeto comprende la siguiente estructura. Ana María, ¿qué viene a ser? Sustantivo propio. Entonces, el sustantivo cumple la función de núcleo del sujeto. Entonces, digo yo, el sujeto es incomplejo cuando carece de modificadores o aposición, no lleva modificadores. Veamos ahora cuando se dice que el sujeto es complejo. Tenemos la siguiente oración. La niña de ojos azules miró hacia el parque. Entonces, tengo ¿quién miró hacia el parque? La niña de ojos azules, que viene a ser el sujeto de mi oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser mi predicado. Entonces, si nosotros analizamos el sujeto, vamos a encontrar que la viene a ser artículo determinante que cumple la función de modificar directamente ¿a quién? Niña, ¿qué viene a ser? Viene a ser un sustantivo común que cumple la función de núcleo del sujeto. Y ahora tenemos de ojos azules, que vendría a ser el modificador indirecto, que está compuesto, ¿por qué? Por una preposición de que va a funcionar como nexo que va a enlazar. ¿A quién? A ojos azules, que va a trabajar como ¿qué? Como término de preposición y que comprende la siguiente estructura. Ojos, ¿qué viene a ser? Viene a ser un sustantivo y cumple la función de núcleo en su propio sintagma. Azules, ¿qué está haciendo? Está modificando, adjetivo calificativo que modifica directamente al núcleo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora dentro de su estructura, el sujeto comprende a modificador directo y modificador indirecto.
Entonces decimos que el sujeto es complejo cuando presenta modificadores o aposición. Veamos ahora por la actividad del sujeto. Entonces vamos a encontrar a un sujeto agente y a un sujeto paciente. Veamos primero cuando se dice que el sujeto es agente. Tenemos la siguiente oración. El artista ganó el certamen. Preguntamos, ¿quién ganó el certamen? El artista, que vendría a ser sujeto de nuestra oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser el predicado. Entonces, la oración en el sujeto comprende la siguiente estructura. El que viene a ser artículo. Artículo determinante cumple la función de modificar directamente a quién. Artista, que viene a ser un sustantivo común. Como sustantivo cumple la función de núcleo del sujeto. ¿Quién realiza la acción? El sujeto. Por lo tanto, vamos a decir que el sujeto es agente cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Entonces la oración se encuentra en voz activa. Ahora veamos cuándo se dice que el sujeto es paciente. Tenemos la siguiente oración. El certamen fue ganado por el artista. ¿Qué fue ganado por el artista? El certamen, que vendría a ser sujeto de la oración. ¿Y qué se dice del sujeto que fue ganado por el artista? Viene a ser mi predicado. Entonces, mi oración en su estructura del sujeto comprende lo siguiente. Él es un artículo determinante que está modificando directamente ¿a quién? A certamen, que viene a ser un sustantivo y cumple la función de núcleo del sujeto. Ahora, si nosotros observamos la oración, vamos a ver que el sujeto realiza la acción o recibe la acción. Cuando el sujeto realiza la acción, es un sujeto agente, ¿verdad? Pero cuando el sujeto recibe la acción, es un sujeto paciente. Por lo tanto, la oración se encuentra en voz pasiva. Ahí está. Entonces, el sujeto es paciente cuando recibe la acción del verbo. Entonces, nuestra oración se encontrará en voz pasiva. Ahora nos pide, evalúa nuestro aprendizaje y nos dice, reconoce el sujeto de las oraciones y nos pide indicar su estructura y a qué clase de sujeto pertenece. Entonces tenemos la primera oración. Por la forma del cuerpo, la muchacha parecía excesivamente joven. ¿Quién parecía excesivamente joven? Por la forma del cuerpo, la muchacha. Entonces tenemos que la estructura del sujeto es la, modificador directo, y muchacha, núcleo del sujeto. Entonces, ¿qué clase de sujeto presenta? Presenta a un sujeto expreso y como tiene núcleo, entonces es simple. Siguiente. A mí me encantan las rosas amarillas. ¿Qué me encantan a mí? Las rosas amarillas. Estructura es las, modificador directo, rosas, núcleo y amarillas, modificador directo. Entonces tenemos sujeto expreso y simple. El acceso a todos los datos de la computadora fue imposible mucho después. ¿Qué fue imposible mucho después? El acceso a todos los datos de la computadora. Entonces tenemos la estructura, el modificador directo, acceso, núcleo y a todos los datos de la computadora, modificador indirecto. Entonces, ¿qué clase de sujeto encontramos? Encontramos sujeto expreso, un núcleo simple y por sus modificadores es complejo.
Siguiente oración nos dice, el nuevo cine, un coloso abrumador, cortaba el horizonte citadino. ¿Qué cortaba el horizonte citadino? El nuevo cine, un coloso abrumador. Estructura, tenemos el modificador directo, nuevo, adjetivo, modificador directo, cine núcleo y un coloso abrumador es la aposición. Entonces tenemos sujeto expreso, simple y complejo por sus modificadores. Siguiente oración, los gritos e insultos no lo amedrentaban ni lo encolerizaban. ¿Qué no lo amedrentaba ni lo encolerizaba? Los gritos e insultos. Entonces tengo los, modificador directo, gritos, núcleo, insulto, núcleo. Entonces tengo sujeto expreso y compuesto. Siguiente. Para mamá y para mí, ni Andrés ni Juan tenían la culpa. ¿Quiénes no tenían la culpa para mamá y para mí? Ni Andrés ni Juan. Entonces tengo en su estructura Andrés, núcleo, y Juan, núcleo. Ni que viene a ser conjunción, que solamente sirve de enlace y de unión. Entonces tengo sujeto expreso compuesto. Siguiente. El entusiasmo y la exaltación de la muchedumbre lo agotaron pronto. ¿Qué lo agotó pronto? El entusiasmo y la exaltación de la muchedumbre. Mi estructura entonces va a ser el modificador directo, entusiasmo núcleo, la modificador directo, exaltación núcleo de la muchedumbre, modificador indirecto. Entonces, mi clase de sujeto es sujeto expreso, como tiene dos núcleos, compuesto, y como aparecen los modificadores y el modificador indirecto, ya es complejo. Entonces tenemos una mesa redonda reunió a destacados periodistas y congresistas. ¿Qué reunió a destacados periodistas y congresistas? Una mesa redonda. Su estructura, una, modificador directo, mesa, núcleo, y redonda, modificador directo. ¿Qué clase de sujeto tenemos? Expreso y como tiene un núcleo, simple. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final y ahora te toca trabajar a ti. Entonces, recuerda, tienes que dar el examen, los exámenes, y también tienes la tarea en la plataforma, pero primero lo puedes desarrollar en tu libro y luego ingresar a la plataforma. Éxitos en tus evaluaciones y tu examen. Nos vemos la siguiente semana, el día lunes, en otra clase de nuestra asignatura de lenguaje. Ya sabes, lávate frecuentemente las manos y cuídate. Nos vemos.